Esta sección es presentada por Grupo Argos, una multinacional de origen colombiano enfocada en infraestructura y materiales de construcción, propiedad de más de 40.000 accionistas. Grupo Argos, inversiones que transforman. Y saludamos a esta hora a María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay. María Claudia, gracias por darnos unos minutos. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y expresarte que Miguel siempre te quiso mucho, te consideró su amigo y le encantaba compartir contigo. Muchísimas gracias. Gracias. Es una gran pérdida para todos, por supuesto, más para ustedes. Quiero preguntarte, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia después de estos meses ya que han pasado? Muy duro, muy difícil. Haber comenzado este año de la vida sin Miguel y para siempre, ¿no? Es una palabra muy grande, ¿no? Yo llegué en enero a mi casa y no lo podía creer. O sea, yo recorría a mi apartamento y decía, no puede ser, nunca más vamos a oír ese piano, nunca más vamos a oír esa guitarra sonar. Muy doloroso. Y en esos pequeños detalles del día a día, de la cotidianidad que vienen después del choque, de la muerte, después de la tragedia, después de todo lo que fue y el significado de la muerte de Miguel, el día a día se ve distinto, ¿no? Levantarse uno todos los días sin la persona que uno ama a su lado, pero con el mismo amor, ¿no? Es muy doloroso para mí, para mis hijos y en especial para Alejandro, que extraña demasiado a su papá. Estaba escuchando esta tarde una entrevista en Blue Radio y hablaba sobre lo que dice el niño. ¿Cómo está él? Pues triste, muy triste. Alejandro extraña muchísimo a su papá y le cuesta mucho trabajo entender el significado de la muerte, ¿no? Estas palabras que son tan grandes, irreversible, para siempre, eterno, nunca más. Obviamente la mente concreta de un niño lo lleva siempre a decir, ¿por qué no puedo recuperar a mi papá? Hay unas frases muy dolorosas, me dice mamá, si Dios es tan milagroso y lo puede todo, ¿por qué no le pedimos que mi papá vuelva? ¿Por qué no le pedimos que nos devuelva a mi papá? Porque existe el mal, porque hay el mal en el corazón de las personas. Y son respuestas difíciles porque para uno mismo es difícil de entender, entonces explicarle esto a un niño de 5 años pues es desgarrador. La verdad es que es doloroso y además es lidiar con mi dolor, pero además ver lo más sagrado que uno tiene en la vida, que son los hijos, verlos sufrir además por algo de verdad tan injusto. La vida está lleno de momentos, ¿no? Los avatares de la vida, pero cuando hay un asesinato, un nivel de violencia tan grande, realmente el daño es gigantesco. Muy grande. ¿Y qué le respondes, María Claudia? Mira, hablamos mucho de Dios, de fe, de esperanza y sobre todo yo lo que he tratado siempre es de que Alejandro no guarde ni rencor ni odio en su corazón. Es un gran ejemplo que tuvo de su papá. Miguel perdió a su mamá cuando tenía 5 años. Fue una tragedia para él enorme. Extrañó a su mamá hasta el último día de su vida. Tengo millones de anécdotas donde Miguel, aún ya grande, mayor, casado, con su hijo en brazos, lloraba la ausencia de su mamá. Pero Miguel fue una persona ejemplar, o sea, Miguel fue ese hombre que a pesar de la tragedia y a pesar de las dificultades decidió convertir su dolor en propósito y nunca guardar ni odio ni resentimiento. Y eso es lo que yo hago todos los días. Lo practico con Alejandro, lo practico con mis 3 hijas que tienen 3 edades distintas, ya están grandes, pero de todas formas pues siguen siendo jóvenes, nunca en su vida habían vivido absolutamente nada ni medianamente parecido. Nosotros venimos de familias normales, no son familias políticas ni que habían tenido participación en la vida pública. Entonces para mis hijas también ha sido un choque gigantesco. Y a mí misma también todos los días tomo la decisión de vivir este dolor y la partida de Miguel, esta tragedia, a través del amor y la esperanza y el propósito, el sentido profundo de la vida. Y ahí es donde me conecto yo con mis hijos y es lo que hacemos el día a día. Y una cosa que he escuchado hoy que realmente me tuve que parar cuando estaba manejando, estaba de un sitio a otro cuando escuché la entrevista, y es cuando Alejandro se sube encima tuyo y te dice, mamá, que no te vaya a pasar lo mismo que le pasó a papá a ti, ¿no? No, horrible. Mira, esa noche fue durísima.
No estábamos en Bogotá, estábamos en otro lugar. Y Alejandro se acuesta todas las noches y se duerme encima de mi pecho. Y yo ahí rezamos, le leo el cuento, tenemos una rutina. Y Alejandro empezó a llorar, pero, o sea, de la nada empezó a decir: mamá, es que no quiero que te maten, no quiero que te maten, no quiero que me maten a mí, no quiero que maten a mis hermanas. Es que si ustedes se mueren, ¿qué va a hacer de mí? ¿Quién me va a acostar? ¿Quién me va a cuidar? Y era un desespero. Y por otro lado, mi hija Isabela, que tiene 17 años, que es una niña todavía, oyendo a su hermano llorar, compartiendo el mismo miedo. Entonces ella de 17 años con el mismo miedo: Alejandro, mamá, si a ti te pasa algo. Alejandro me dijo: mamá, es que si a ti te matan, yo abro el cajón y me meto contigo. Y tiene 5 años. Entonces es horrible, es desgarrador y es un miedo que es válido, es un miedo que realmente existe, porque es que la muerte se metió a su casa, la muerte se llevó a su papá, la violencia se llevó a su papá. Entonces es real lo que él está sintiendo, y eso es lo que pasa después de un acto de violencia y un hecho de violencia tan horrible como el que nos pasó a nosotros. Ese es el día a día, eso es lo que pasa después de una tragedia. Es una cicatriz muy fuerte. En estos 9 meses, ¿has encontrado esa respuesta de por qué nos pasó esto? ¿Por qué pasó esto con tu familia? Pues mira, la respuesta es porque la vida es así. Que la muerte no es la que nos merecemos, la muerte es la que nos toca. Y yo he decidido aceptar radicalmente la muerte de Miguel. No quiere decir que no me duela. Yo lo digo, estoy cansada de llorar. O sea, yo digo, ¿hasta cuándo? O sea, yo todos los días de mi vida lloro a Miguel, todos los días. Todos los días lo extraño, todos los días me duele en el alma no tenerlo y saber que no va a estar en la vida de Alejandro. Y hay una cosa particular que me ha pasado este año, y es que he empezado a compartir mucho con los papás del colegio de Alejandro, que ha sido una comunidad que me ha acogido con un amor inmenso. Cuánto quisiera poder vivir este momento de la vida con Miguel, y no se puede, no hay nada que hacer. Entonces no hay más remedio que aceptar. Y cuando tú dejas de pelear con una realidad que no puedes cambiar, bien sea en el pasado, en el presente o en el futuro, dejas de sufrir y te concentras en el dolor, porque sufrimiento y dolor son diferentes. El sufrimiento se escoge, el dolor está por la pérdida, el dolor es parte de la pérdida. Entonces yo abrazo realmente mi realidad. No me pregunto en el profundo sentido de por qué me pasó a mí, pues porque la vida es así, porque la vida te da pérdidas y te da ganancias. La pregunta no es por qué, sino la pregunta es cómo voy a seguir viviendo una vida que me merezco ser feliz y una vida feliz para mis hijos. Yo creo que la pregunta es más cómo voy a construir mi vida de ahora en adelante. Yo muchas veces me levanto con el esfuerzo enorme. Esto, digamos, te lo cuento, nunca desde el atentado de Miguel ni me he quedado acostada, ni he cerrado cortinas, ni me he quedado en mi cama debajo de las cobijas. O sea, todos los días de mi vida me levanto, me alisto, me paro, porque también parte es mostrarle a mis hijos que hay un camino de esperanza y que si yo puedo con el dolor, ellos también van a poder, y es una gran responsabilidad. Entonces, más que preguntarme por qué, es cómo voy a construir una vida feliz, una vida digna a partir de la muerte de Miguel. A él lo mataron de la manera más cruel, pero no me mataron a mí. Yo tengo la responsabilidad de construir una buena vida, sobre todo pensando en Alejandro, y es mi gran propósito. Yo siempre le pido a Dios: sosténme, dame fortaleza, porque tengo que construir una buena vida para Alejandro y para las niñas. Qué fuerte eres, María Claudia. Muy duro. Es muy duro. Después de todos estos meses y lo que dicen las autoridades, ¿por qué, cuando te haces la pregunta ¿por qué mataron a Miguel? ¿Cuál es la respuesta que te das? Teniendo en cuenta lo que dicen las autoridades. Digamos, con base en ya, digamos, yéndonos a la vida pública de Miguel y aterrizando en los hechos políticos, en los hechos jurídicos de lo que sucedió, claramente Miguel era ese líder que estaba representando el peligro para la delincuencia, para las disidencias de las FARC, para el narcotráfico. Es decir, ellos están jugando mucho en estas elecciones, ¿no? Están adueñados del territorio colombiano, están ejerciendo control sobre el territorio nacional, están liderando
todo el narcotráfico a lo largo y ancho del país. Tú puedes ver el suroccidente del país, la salida hacia el Pacífico está totalmente cooptado por la guerrilla a sus anchas. Entonces Miguel representaba todo lo que no les da garantías a ellos. Se acaba la paz total, se acaba la impunidad, vamos a aspersar con glifosato. El 7 de agosto implementó el Plan Colombia 2.0, un tipo que medía casi 2 metros de estatura, con una coherencia, una estatura moral gigantesca, ¿no? Una idea clara de lo que quería para Colombia, garantizar la seguridad y la libertad para todos los colombianos, y adicionalmente pues tremendo liderazgo que ejercía Miguel, ¿no? Entonces Miguel era esa persona que tejía, que convocaba, que aglutinaba los sectores, que daban ganas de estar. Entonces el triunfo de Miguel era algo que tú podías oler, o sea, tú lo veías y sabías que estaba ganando. Más allá de una elección, más allá de unas encuestas al interior del Centro Democrático, Miguel era ese gran líder que estaba poniendo en riesgo lo que esta falsa paz total y todo lo que construyó Iván Cepeda con el presidente Gustavo Petro, pues habían ganado terreno durante estos 4 años, ¿no? Todo este tema de impunidad y de licencia para delinquir en el país. Él hubiera ganado la consulta, ¿piensas tú? Pues más que pensarlo, eran los hechos, era evidente, ¿no? Miguel estaba punteando las encuestas, estaba por encima de María Fernanda Cabal, pero lejos, por encima de Paloma también estaba, y pues era evidentemente lo que estaba, el fenómeno que estaba detrás de Miguel en el país, ¿no? Recorrer el país con Miguel era impresionante, porque ya era una cosa, nada más es lo que yo te digo, Miguel era un tejedor, Miguel era un convocante, entonces en su proyecto político cabían todos, entonces era ese líder que brillaba, estaba en su mejor momento. Yo a Miguel papá le oigo una cosa que dice con mucho dolor, y es, dice, Miguel estaba brillando, o sea, estaba en ese momento maravilloso donde uno decía, wow. Entonces, pues claro, había que sacarlo del camino, ¿no? Él estaba convencido, y tú también, de que iban a ser presidentes de Colombia. Mira, yo no sé si presidentes o no, porque eso depende de muchas circunstancias. Es decir, esos son argumentos de pendiente resbaladiza, pero lo que sí estoy segura es que hubiera ganado el Centro Democrático y que la pelea la hubiera dado. Y lo que estoy segura es que hubiera liderado, bien sea en nombre propio por ser presidente o en cabeza de otro, para que el país quedara en manos de la democracia, la seguridad y la libertad. Sin duda alguna hubiera sido el actor más importante en las elecciones del 2026. Yo sí te digo una cosa, que si no hubiera sido honesta, él sí iba a ser presidente de Colombia en algún momento. Iba a ser presidente, sin duda. Iba a ser presidente, sin duda. No era una cuestión de qué, sino de cuándo. Exacto, y estaba preparado, estaba listo, o sea, yo lo veía. Ahora es muy osado decir de mi parte, Miguel 100% iba a ser el presidente. Yo creo que sí. Todo lo que estaba sucediendo a su alrededor era un indicio muy fuerte de que Miguel iba a ser presidente, pero al final, digamos, algo que sí podemos decir era que estaba ejerciendo un liderazgo maravilloso en el país. Mirando para atrás, María Claudia, ¿algo de lo que hicieron hubiera podido cambiar el resultado? Mira, yo creo que esos son lugares a los que yo no estoy dispuesta a ir. Es decir, no me gusta irme a esos lugares, porque eso sí me llega a sufrir, al sufrimiento. Si hubiéramos visto, si hubiéramos estado, si hubiéramos conseguido plata para seguridad privada, si nos hubiéramos ido, nosotros teníamos un viaje a Europa, entonces si nos hubiéramos ido antes, si hubiéramos cancelado el evento, yo ese día iba a ir con él. A último minuto Miguel me dijo quédate, y no fui. Entonces si hubiera ido y hubiera visto al niño que le disparó, en fin, es un lugar al que yo no visito. Y no lo visito porque me trae mucho sufrimiento, y porque al final aceptar la muerte de Miguel implica no cambiar los hechos en la mente. A mí irme hacia atrás y decir lo hubiéramos no cambia la realidad. Entonces es el deseo de haber cambiado versus la realidad que no puedes cambiar, y eso sí que genera un sufrimiento inexplicable. Entonces yo trato de salirme de ese lugar, de reconciliarme con la muerte de Miguel, de aceptar radicalmente mi dolor y de abrazar ese sentimiento, para que en algún momento haya un propósito más grande y haya un sentido de vida profundo frente a lo que es para mí la pérdida de la vida de Miguel. Las investigaciones han ido avanzando y han ido mostrando indicios no totales ni contundentes frente a quién fue el determinador. Pero con ese cabo aún suelto, ¿cómo te sientes y cómo se sienten en términos de seguridad?
Yo creo que yo aplaudo la labor de la Fiscalía. Llevamos 7 meses desde el fallecimiento de Miguel, 9 desde su atentado, y hoy podemos decir que se está haciendo justicia. Toda la banda criminal y la articulación criminal en Bogotá, que fue la que materializó el asesinato de Miguel, todos están en prisión, todos están ya digamos con sus condenas, a excepción de alias el Costeño, que se fue a juicio y espero tenga una pena ejemplar, se la merece, es un delincuente de la peor calaña. Alias el Viejo ya firmó su preacuerdo, ya se va a sentencia a 25 años y dio los nombres más importantes de quienes dieron la orden de la muerte de Miguel. Ahora, hay unos interrogantes que tenemos que resolver. ¿Por qué la plata salió de Venezuela? ¿Con quién hablaba Iván Márquez? ¿Quiénes estaban detrás en Venezuela? ¿Qué se hizo allá? ¿Con quiénes se reunieron? No es una opinión personal, esto hace parte del acervo probatorio de la Fiscalía y la teoría del caso nos lleva a pensar que más allá de la segunda Marquetalia había gobiernos involucrados y había intereses superiores involucrados en el asesinato de Miguel. Ahora, por otro lado, tenemos una responsabilidad penal que es por instigación, esto lo contempla el Código Penal y es abiertamente de público conocimiento la forma como Gustavo Petro consecutivamente durante 3 años instigó a Miguel e hizo parte de eso que se gestó para que él fuera blanco y fuera objeto del atentado que sufrió. Entonces, ahí también tiene que haber una responsabilidad. Hoy Gustavo Petro hace parte del gobierno, pasado mañana y con la ayuda de Dios no lo será y podremos tener muchas más herramientas y más libertad en términos de justicia para que podamos esclarecer los hechos hasta las últimas consecuencias. En términos de seguridad, pues yo esta mañana, digamos, he expresado ese sentimiento. Tú eres padre, entonces uno oirá al criminal más espantoso, a un tipo tan oscuro y tan macabro como es alias el Viejo, pronunciar el nombre del hijo de uno es algo que uno no quisiera ni en sus peores pesadillas. O sea, uno quisiera que los hijos de uno no estuvieran en boca de semejante maldad. Claro que tengo miedo, diría mentira si dijera que no tengo miedo. Pero tengo la esperanza pues de que esto pase pronto y de que el tema se solucione y que nosotros podamos estar en paz. Yo no me quiero ir de Colombia, este es el lugar donde vivo, este es el lugar que Miguel amó y por el que dio su vida. Quisiera educar a mi hijo acá, aquí está mi familia, aquí están mis amigos, aquí es donde me puedo abrir un camino después de la muerte de Miguel y quisiera pensar que me puedo quedar, que puedo hacer una vida como cualquier colombiano más. Ahí hay 3 puntos. El primero, gobiernos. ¿Qué gobiernos tienen indicios, estuvieron interesados en matar a Miguel? Yo creo que esto es, digamos, parte de lo que se ha venido construyendo con la Fiscalía, pero es, digamos, un indicio y es el gobierno venezolano. Yo creo que Maduro tuvo que ver con la orden de la muerte de Miguel. No lo puedo asegurar porque pues obviamente todo esto es materia de investigación. Pero mejor dicho, tengo la seguridad que esto se va a esclarecer y obviamente porque el gobierno norteamericano está involucrado en la investigación y está siendo garante de la eficacia de la investigación y vamos a poder saber si realmente esto es cierto o no, pero para nadie es un secreto que la segunda Marquetalia, Iván Márquez y todos sus secuaces se esconden en Venezuela y están en la frontera con Colombia bajo el manto y el arropo del gobierno venezolano que antes pues estaba en cabeza de Nicolás Maduro y ahora pues que él ha sido extraditado en manos de la señora que quedó a cargo, la señora Elsie. Entonces, esos son indicios muy claros y muy reales. Ahora, ¿quién es socio de Maduro y de toda su cúpula criminal? ¿Quiénes en Latinoamérica son socios del narcotráfico y de los guerrilleros y de la segunda Marquetalia? Entonces, ahí hay otra incógnita que habrá que resolver y que la Fiscalía tendrá esa responsabilidad de llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación. El otro punto, el de seguridad, en el caso de Miguel hubo repetidas cartas y comunicaciones a la UNP para que implementara más ayuda. ¿Ustedes cuentan con la ayuda necesaria por parte de las autoridades colombianas? En este momento nosotros yo te hablo de mi núcleo familiar, que son mis 3 hijas, Alejandro y yo. Tenemos
el apoyo de la policía, pero no tenemos los medios logísticos. Sí. Entonces, tenemos una policía que no nos puede acompañar porque no hay motos, porque no hay carros blindados. Entonces, es un esquema que tiene el recurso humano, pero no tiene los medios logísticos. Yo personalmente se lo he pedido al director de la UNP, al señor Augusto. Nunca me ha respondido nada. Él me responde al teléfono, yo lo llamo y él me contesta. Me dice, mándame un correo, he mandado correos, ahí está, digamos que tenemos el antecedente. Por parte de la policía también les han solicitado a ellos los medios logísticos. Tenemos denunciado a la estructura criminal más grande del país. Tenemos denunciado y están judicializados los cabecillas de la segunda Marquetalia, los narcotraficantes y los criminales más grandes del país. Nos opusimos al preacuerdo de alias El Costeño, que tiene una organización criminal a lo largo y ancho del país con todos los recursos, porque él está en la cárcel, pero esto es una organización criminal, esto no es una banda criminal en Bogotá, esto es una organización criminal, y nos opusimos al preacuerdo, y con base en esa oposición ya no tiene 22 años de cárcel, sino que tiene 45. Entonces, el riesgo de seguridad para nosotros en los últimos meses y en las últimas semanas pues ha incrementado notablemente, y pues estamos esperando respuesta por parte de la UNP, y no queremos entonces que después haya un suceso inesperado y la respuesta sea nosotros no tenemos la culpa, que es lo que suele contestar este señor Augusto con respecto a la responsabilidad penal que tiene por omisión. María Claudia, como todo esto se da en un ambiente también político, quiero preguntarte sobre lo que estás viendo en términos políticos. Obviamente por Cepeda no vas a hacer fuerza, pero entre Paloma y Abelardo, ¿a quién le haces fuerza? Mira, yo creo que en este momento la responsabilidad que tengo yo y la responsabilidad que tenemos los 50 millones de colombianos, 21 millones de colombianos que vamos a votar y que vamos a salir a pronunciarnos este 31 de mayo, es votar por quien tenga la estatura moral y quien tenga las garantías de devolverle la seguridad y la libertad a los colombianos. Esto no es momento de pararse en una orilla política, ni es momento de divisiones, ni es momento de odios, ni es momento de ataques. Además, porque lo he dicho muy claro, es que ¿quién dijo que los colombianos somos enemigos? Es decir, nosotros tenemos un gobierno deshonroso que no representa a los colombianos y que puede generar todos los ataques y toda la división que quiera, pero nosotros al interior, como ciudadanos, como colombianos y como nacionales, tenemos la obligación de unirnos y tenemos la obligación de votar con responsabilidad y con esperanza de cara a que no nos quiten lo que tenemos. Es que yo digo, maravilloso todo lo que nos prometen los políticos, espectacular, pero es que más allá de eso es lo que hoy tenemos. Tú y yo hoy estamos acá hablando libremente de nuestras opiniones, eso se puede acabar en un minuto. Entonces no demos por sentado las cosas que tenemos y que nos pertenecen como colombianos, y ahí es donde nos tenemos que unir. Ahí es donde tenemos que estar juntos, más allá de temas políticos, rencillas, cualquier cosa. Es mucho lo que está en juego. Ese es mi llamado. Y además te voy a decir lo más importante para mí, que la muerte de Miguel no haya sido en vano. Miguel se soñaba que este país volviera a la seguridad y la libertad. Qué tristeza que este país quede en manos de Cepeda. Qué tristeza. Eso es que la muerte de Miguel no valió nada. Suficiente dolor tenemos nosotros como familia, suficiente perdió Colombia. Colombia se perdió el país maravilloso que hubiera construido Miguel. Entonces parte también de proteger su legado y de reivindicar su muerte es entregarle este país a la democracia, a la seguridad y a la libertad. Y además dejar de pasear la palabra paz como si fuera una máscara que te puedes quitar y poner en cualquier momento. La paz se construye con seguridad, y quien no sea capaz de garantizar la seguridad en el país no sirve como gobernante. María Claudia, ¿qué crees que está pensando Miguel en todo en este momento? Yo creo que Miguel se siente, estoy completamente segura que Miguel se siente orgulloso de lo que yo estoy haciendo como mamá, como esposa. Estoy segura que se siente orgulloso de ver cómo todos los días siembro la semilla del amor y de la esperanza y de la reconciliación en los corazones de nuestros hijos. Y estoy segura que me acompaña en tomar cada una de las decisiones acertadas para construir la vida que él se soñaba para Alejandro. Y ahí es donde yo lo siento y ahí es donde me conecto con él. ¿Y cuando te conectas le hablas? Sí, le hablo mucho, le hablo, le escribo, un montón.
Pues dile que lo extrañamos mucho. Lo extrañamos mucho. Mucho. Mario Clavel, gracias por estar acá en el programa. Muchas gracias a ti. Un abrazo muy grande. Buen día. Gracias. Continuamos. Esta sección es presentada por Grupo Argos, una compañía que está acelerando su crecimiento con una nueva plataforma de agregados del Caribe hacia Estados Unidos, la expansión en energía solar, vías y aeropuertos. Grupo Argos, inversiones que transforman.